mensaje, señores. Le dicen el profeta de la tecnología y está listo para decirnos lo que está pasando en el mundo. Sí mismo. Porque esto es tecnología al día. El profeta de la tecnología. El mejor. El mejor. Así mismo es. Buenos días. Buenos días. Buen día. Esta semana estamos cargados. ¿Sí? Oh, sí. Está cargadita la cosa. Tú eres la única voz conservadora que no han apagado. Pues suelta. Por el momento todavía. Esperemos que no. Ven acá, este es Jibarito de Utah. Sí. Apágame a ese también que participa en una emisora conservadora ahí. Esperamos que no. Nos tienen en la mira, tú te crees que no, pero a todos nos tienen en la mira. Sí, es cierto. Eso es así. Sabemos. Mira, cuéntame un poquito de este lío de las aplicaciones y de Parler y de todo lo que está pasando. Pues mira, ahora mismo hay vamos a llamarle una revuelta de las grandes de tech contra muchas personas, porque esto comienza con el baneo al presidente Donald Trump, pero a la misma vez son más de 70,000 cuentas que se han ido al momento, prácticamente en unos 3 o 4 días. Están apagando a mucha gente. 70,000 cuentas canceladas. Sí, y sigue, o sea, esto es gigantesco la depuración, como ellos le están llamando. Las cosas que se están apagando. Sociales. Wow. No es que no esté de acuerdo con las guías de ellos, y ellos son las que las establecen, porque no hay ninguna regulación respecto a eso, va para afuera. Ok, pero ¿hay alguna personalidad política, verdad, del mundo que esté en el mismo saco de Trump, verdad, que lo apagaron? Ahora mismo están mirando, incluso senadores que han sido elegidos, los están mirando, está todo el mundo en la mira, todo el mundo, y ha pasado mucho con muchos locutores de diferentes emisoras y reporteros de diferentes emisoras conservadoras en Estados Unidos. Los han baneado o les han dado un warning, el primer warning, y Twitter es el más agresivo, pero lo está haciendo Facebook, lo está haciendo YouTube. Ok, pero hay un canal que se llama London Real, que es bastante famoso, tiene millones de seguidores en YouTube, y prácticamente le bajaron todos los videos y le quitaron la monetización. Wow. Y es un canal conservador también, o sea, está en la línea contraria a la que se ha establecido. Correcto. Okay. Él ya había tenido situaciones anteriores por comentarios respecto al COVID, pero entonces ahora, cuando pasó lo de Trump, comentó que eso fue lo que me hicieron a mí, y por haber comentado eso le vaciaron el canal de YouTube y prácticamente le banearon todos los videos y le quitaron la monetización. Okay. Que están usando esa coyuntura para cualquier cosa que ellos crean que tú estás defendiendo un punto que no está en la guía de la red social. Ese es el momento para apagarte. Pero la misma vara está para por ejemplo, dictadores. Estábamos hablando esta mañana acerca de eso. Por ejemplo, ellos también están apagando ese tipo de personalidad política. Por ejemplo, el presidente de Irán, Alex, que lo puse de ejemplo esta mañana. O Maduro. O Maduro. Ellos pueden mandar sus tweets. Ellos pueden mandar sus tweets. Wow. Los iraníes y sus líderes políticos dicen, vamos a borrar a Israel del mapa, y Twitter no les cierra la cuenta. Esas son las ironías del asunto. Y todavía, si usted busca, hay un montón de videos y un montón de contenido llamados vamos a llamarlo, incitación a la violencia, que si no son del lado conservador todavía viven. Recuerden que así fue que nació ISIS, y tardó un montón de años antes que sacaran a ISIS, porque de primera intención los dejaron hacer lo que les dio la gana, y cuando la presión global fue muy alta, entonces fue que apagaron ISIS. Pero durante mucho tiempo la excusa era de que la libre expresión hay que dejarlos que digan lo que sea, aunque era incitación a la violencia en ese caso. La revolución y prácticamente todo lo que pasó en el levantamiento de Egipto y la revolución y la guerra civil en Siria fue por las redes sociales. Correcto. Pero Alex, ellos tienen una política como tal donde pues si esto se da, la cancelan como está haciendo con Trump, porque entonces esa política tiene que aplicar a todos. La política siempre ha estado, la excusa es que no tenemos
los recursos para monitorear a cada persona de forma individual y los cobija la famosa la regulación 230, que por eso no soy responsable yo hago lo más que yo pueda, pero no soy responsable. Y entonces volvemos otra vez, esta coyuntura va a traer cambios a todo el Internet. Esto empieza aquí con estas redes sociales, pero esto va a cambiar todo el Internet como lo conocemos. Y ¿cuántas veces lo hemos dicho eso? Sí, tienes mucho tiempo profetizándolo. Ok, pero la idea entonces de que podíamos soñar con, igual que Parler, crear plataformas conservadoras en la Internet, eso entonces no tiene futuro, ¿no? Es que por ejemplo, Parler, vamos a hablar de Parler, que es uno de los ejemplos clásicos. El Parler se crea como una red social alternativa a Facebook y a estas redes sociales en donde estaban censurando a los conservadores, así que Parler era la opción para los que no quisieran estar en Facebook, no pudieran estar en Facebook. El problema es que la infraestructura del Internet prácticamente es de Google y de Amazon. La gente no tiene idea de qué tan grande es Amazon. Exacto. Les voy a mencionar unos nombres y todos dependen de la infraestructura de Amazon. Netflix, Twitch, LinkedIn, Facebook, Turner Broadcasting, BBC, Baidu, ESPN, Adobe, Twitter, Disney Plus, todos trabajan en la plataforma de Amazon. Wow. Y Parler también era uno de ellos. Y esa gente paga, por ejemplo, Netflix paga cerca de $20 millones mensuales por utilizar la plataforma. Y se los paga a Amazon, porque si Netflix tuviera que hacer la plataforma ellos, les cuesta 10 veces más. O sea, estuvieran pagando $200 millones al mes. Pero se los paga a Amazon porque Amazon es tan grandota que está apostando que en el futuro van a dominar el mundo literalmente. Recuerden que Amazon, aunque es una de las compañías más grandes del mundo, el 80% del negocio de Amazon es solamente Estados Unidos todavía. Y ellos esperan ser el Amazon del mundo y están invirtiendo en la infraestructura de servidores para eventualmente expandirse. Y en lo que se expanden, están alquilando o rentando su plataforma a otras compañías, y ese alquiler esa inversión ha sido tan grande que todos estos jugadores, que son los principales del mundo, dependen de la plataforma de Amazon. Si Amazon apaga los servidores, el Internet prácticamente se apaga. Wow. O sea que Amazon ha crecido en los últimos tiempos más que cualquier otro. Amazon ahora mismo es la compañía más grande del mundo. No lo representa en dinero, pero es la compañía es el pulpo más grande. Si fuéramos a compararlo, eso es Skynet. Como en las películas de Terminator, Amazon es Skynet. Sí, porque cuando uno habla de Amazon, por lo menos lo que a mí se me viene a la mente es comprar. Jamás Eso es lo que la gente cree. Eso es lo que la gente cree, que es la tiendita. Exacto. Pero no. Amazon tiene la infraestructura del Internet. Ya viste las compañías que mencioné. Dependen de lo que Amazon ha invertido, porque una cosa que ha hecho Jeff Bezos es que todo el dinero que Amazon ha ganado lo ha reinvertido. Amazon hasta el año pasado nunca ha tenido ganancias. Según la compañía crece, lo vuelven a invertir. Y no ha reportado ganancias. Es una compañía que lo único que ha hecho es invertir. Sin contar que Amazon también está apostando con el plan espacial de ellos, a tener satélites también. Amazon es el que apaga a Parler, y leí un artículo, que me parece que fue en el New York Times, que está actuando en contubernio con Google y con Twitter, porque Parler se perfilaba como la competencia de Twitter. ¿Es así? Sí y no. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Parler, a pesar de que había tenido un crecimiento, es pequeñito al lado de Twitter. Twitter tiene 330 millones de usuarios al mes y 1.300 millones de usuarios activos. Parler había crecido de 2 millones a 15 millones ahora en diciembre. O sea que Parler es menos de un 5% de lo que es Amazon, de lo que es Twitter.
Por supuesto, si hubiera tenido una aceptación grande, pudiera crecer, pero el problema que tiene Parler es que el modelo de negocio todavía no estaba bien establecido porque Parler no tiene una manera de monetizar. Alex, Parler lo que está... pero si es tan chiquito, ¿por qué lo saca del aire Amazon? Por la excusa, volvemos otra vez, la excusa aquí es que quieren censurar el lado conservador. Ese es todo. Por lo Aquí tanto, no tiene que ver tanto, ellos no les importa censurar el dinero, ellos están claros con su dinero, ellos lo tienen. Esto no es por dinero, esto es por la ideología. Lo que están atacando es la ideología. por lo tanto, Amazon entonces es un poder político. Amazon es un poder global ahora mismo. Wow. Y las redes sociales apagan literalmente controlan el mundo ahora mismo. Y el problema es que el poder se lo han dado a las personas, no se lo dio el gobierno. Las personas son los que le han dado el poder a estas grandes de tech. No solamente eso, estamos hablando de Amazon, pero mira, con un tac, con un clic, como decimos nosotros, Apple lo sacó de la tienda y Google lo sacó de la tienda. O sea que aunque tú hagas una aplicación, si no te permiten estar en esas dos tiendas, no hay manera de instalar algo en uno de los teléfonos celulares. Wow. Sí, sí. Qué cosa más increíble, ¿eh? Y entonces la alternativa que tiene, porque aquí lo loco es que esto a lo último, uno no sabe ni para quién está jugando. La única alternativa que tiene ahora mismo Parler es tener servidores en Rusia o en China, que era una de las cosas que no queríamos porque la data de los ciudadanos entonces está comprometida en esos países que no necesariamente son amigos de Estados Unidos. No solamente esto, ¿cómo ahora nosotros, Estados Unidos, vamos a tratar de influenciar, esta es la palabra que voy a utilizar, para que otros países no censuren a sus ciudadanos y digan, no, apágame esto, o quítame esto, o aquel no puede hablar, o aquellos que están en contra en Hong Kong, por ejemplo, que están en contra del gobierno de China, pues apágales a todos ellos el internet porque yo no quiero que tengan internet. Y sácalo, y banéalo. Esto cambió el juego. El mundo nunca más tiene un internet como lo teníamos hasta hace unos meses. Sí. Wow. Y entonces me da con preguntar, ¿cuánto se le afecta la calidad de vida y la vida normal a una persona sin internet? El internet va a existir, pero va a existir un internet en donde nos dicen que es la verdad. Ellos deciden que es la verdad. Cuando digo ellos, son las máquinas. Las máquinas y sus algoritmos y los que programan estas máquinas te van a decir si Colón descubrió América o no. Pero a estas alturas del juego, 2021, un ser humano que quisiera vivir su vida normal sin el uso del internet, ¿lo podrá realmente hacer? Lo va a hacer un poquito, un par de años en lo que llegan las criptomonedas y luego o te une o no come. Okay. Sí. Vamos a seguir, Alex. El otro escándalo que veo es que WhatsApp, o sea que por lo menos vi una publicación, de hecho la tengo aquí, dice que desde febrero va a compartir información con su dueño Facebook. La gente se empieza a mover a Signal y hay un lío también con esta situación. ¿De qué se trata? Pues mira, WhatsApp anuncia que desde febrero 8 es mandatorio que comparte la información. La gente no sabe que desde el 2016 ya lo está haciendo, pero era opcional. Pero esto no es nuevo. Desde el 2016 ellos están compartiendo la metadata tuya. No, ellos no leen las conversaciones porque WhatsApp es encriptado, pero la metadata es quién es el usuario, cuál es el identificador de tu teléfono y dónde tú estás, a qué hora te conectaste, con quién te conectaste, ese tipo de información. Y ellos lo comparten con Facebook porque WhatsApp es gigantesco también, mucha gente lo está usando y no tiene una manera de monetizar. Y todos estos modelos de negocio eventualmente tienen que ganar dinero o hay que apagarlos, porque el internet no es gratis. El internet alguien tiene que pagar por esos servidores. Y Facebook decidió que, ¿sabes qué? Yo lo voy a monetizar, lo voy a conectar con Facebook, el WhatsApp, y al que no le guste que se vaya. Literalmente eso fue lo que ellos decidieron con estos términos, cambios en los términos. La gente se mueve a Signal.
porque Elon Musk los recomienda. Pero inmediatamente Signal hizo un crash, porque estas compañías nuevas no tienen la estructura, la infraestructura para manejar la cantidad de personas que está llegando de momento. Y no tienen el modelo de negocio tampoco para crecerlo. Que ese es el problema aquí, es que las grandes de tech son tan grandes que las chiquitas que quieran competir, no hay forma. Porque incluso te pueden subir, como ahora estás pidiendo más servidores, yo te subo el precio. Y si no lo haces con Amazon, que también te puede pagar en cualquier momento, te cuesta 10 veces más. O sea que esto es un juego de qué viene primero, el huevo o la gallina. No hay cómo ganarles. Mira, aquí están dando una data de que Signal tenía 246,000 descargas. La semana siguiente a que WhatsApp dice que va a compartir información con Facebook, las descargas subieron a 8.8 millones. Y ya está casi en 10. Yo chequeé esta mañana y ya está casi en 10. En India habían 12,000 descargas de Signal. Ahora hay 2.7 millones. ¡Wow! La gente moviéndose de WhatsApp a Signal. Sí, y entonces, mira la loquera en todo este asunto. Cuando la gente, ahora mismo hay una moda de invertir en la bolsa de valores a través de una aplicación que se llama Robinhood. Y muchas personas desde la casa están invirtiendo por primera vez en las acciones. Cuando ven la noticia de que Signal está creciendo y de que Elon Musk estaba apoyando Signal, la gente corrió a invertir en Signal. Y le pusieron un montón de millones a una compañía que se llama Signal, que no es Signal, porque Signal es una compañía sin fines de lucro, una 501c3. Y lo que le pusieron chavo fue una compañía que se llama Signal Advance, que no tiene que ver nada con Signal. Y estamos hablando de que le pusieron millones y millones, un crecimiento de casi 69% en un día. Wow. Porque Signal no tiene, ahora mismo no es una compañía pública ni tiene un modelo de negocio con anuncios. Y la gente vio las noticias y arrancó a correr. Voy para Signal, me voy a hacer rico. Y no van a hacer billetes con Signal. El que está haciendo billetes son los que tenían las acciones que las están vendiendo a las millas. Porque están ganando un dineral con una cosa que no tiene que ver nada con lo que está pasando. Nada con ellos. Leí, Alex, que la otra alternativa es Telegram, y Telegram el martes dijo que 25 millones nuevos usuarios llegaron a sus filas en las últimas 72 horas. Telegram también es encriptada, está teniendo un crecimiento extraordinario, pero aquí la que sí necesitamos, que es la que hace falta, es una que propague, que te permita a ti transmitir, esa es la palabra, información, como lo hace Twitter, que de un solo usuario puedes enviar a muchos usuarios, que era la manera en que el presidente se comunicaba. Porque el problema de estas aplicaciones encriptadas como Signal, como WhatsApp, incluso como Telegram, es que son usuarios limitados. Solamente el grupo tuyo tiene acceso a la conversación. No hay forma todavía de seguirte y de que tú puedas tener 50 millones de seguidores o algo así. Okay. No tienen la capacidad y no es un método de uno a muchos, sino es un método de uno a uno. Lo mismo. Y Amazon no la puede apagar, o sea, Telegram no tiene el riesgo de Parler. Ambas tienen el mismo riesgo, que las apague Apple primero y que las apague Google y desaparecen. Wow. Oye, yo le tengo una pregunta a Alex que surgió esta mañana, que dijimos, bueno, vamos a preguntarle a Alex. Alex, es con relación a Ricardo Rosselló, que había salido una noticia que pues había contratado personas para limpiar su imagen, para nuevo empleo, se compró una casa y todas estas cosas. Entonces, surge la interrogante si se puede borrar de Google y todas las demás plataformas el pasado, lo que ocurrió aquí en Puerto Rico con él. Tú no puedes borrarlo, tú lo que puedes es empujarlo hacia abajo. Y es que tú creas contenido nuevo y como Google lo que pone es el contenido más reciente y relevante, el que más actividad tenga, pues lo baja a la página 2, a la página 3, a la página 4 y la gente no pasa de la página 1. Pero ¿tú crees que haya más actividad que esa? O sea, a no ser que
Que lance algo tan impresionante. La producen, se la inventan, digo. La producen, para eso es que tú contratas una compañía que produzca contenido. Sí, y hacen contenido y empujan hacia abajo. O sea, que eliminarla no se puede. No, porque es que cada cual puede publicar lo que le dé la gana. Que lo presenten los motores de búsqueda es otra cosa. Y los motores de búsqueda van a presentar lo más reciente y relevante. A nadie, periódico de ayer, a nadie le importa en internet, como uno dice. Por supuesto, el que busque intencionalmente va a encontrar lo que le dé la gana. Pero la noticia del periódico de ayer a nadie le importa, todo el mundo está pendiente de lo que está pasando nuevo. O sea, que una de las formas de limpiar la imagen es precisamente que salga algo diferente, nuevo, que llame la atención de la gente y que provoque que la gente googlee. Correcto. Okay. Contenido relevante más reciente, y eso es lo que los motores de búsqueda van a presentar. En el medio de todo esto, tengo que mencionarlo, yo sé que todo lo que hemos hablado ahora mismo es malo, pero en el medio de todo esto estaba el CES, que es la convención de comercio productos electrónicos en Las Vegas, que fue este año virtual, y presentaron carros autónomos y presentaron la Cadillac, un carro que vuela. ¿Qué? ¿Un carro que vuela? Un carro que vuela, un carrito que vuela. Lo buscan en internet, GM, el carrito que vuela, que lo presentaron en CES. ¿Cómo se llama? ¿GM? El GM. Vamos a buscar. Flying Car, lo puedes buscar así. ¿El GM qué? GM, el GM, que es General Motors. GM Flying Car. O carro Flying Car. Flying Car. Y entonces también presentaron máscaras de protección N95, pero estas máscaras son con electrónica, tienen Bluetooth para que puedas escuchar y puedas hablar y no te tape cuando hables. Presentaron pantallas que se doblan, presentaron pantallas transparentes, presentaron robots para la casa, para desinfectar, esa es la excusa, y presentaron robots que te ayuda a lavar los platos. Pero mira, esto que estoy viendo del carro que vuela, esto es una cosa que parece de una película. ¿Esto es de verdad? Eso es un concepto de la Cadillac, que esto es una compañía real, pública, que no puede mentir. Mira, esto es una cosa, mira esto. Mira eso, yo lo estoy viendo. Mira. Yo lo estoy viendo. Estamos viviendo en el futuro. Ese video parece del 2045. Estamos viviendo estamos viviendo en el futuro. En el revolú mientras está pasando esto, hay compañías que están creciendo gigantescamente porque la gente está apostando al stock market, al mercado de valores, y le están poniendo dinero a lo que sea. O sea, que esto de las mascarillas se sabe Tesla, escúchate esto que es increíble. Tesla, que no produce ni un 5% de los carros que hay en el mercado ahora mismo, vale más que Toyota, Ford, GM combinados. Tesla ha subido en los últimos años 785% el valor. ¿Y eso se debe a qué, Alex? A que las marcas son reconocidas y la gente apuesta a lo que conoce. Si yo te pregunto a ti, ¿quién es el CEO de Tesla? Sí, Elon Musk. ¿Quién es el CEO de GM? No sé. ¿El de Audi? Tampoco. ¿El de Toyota? Tampoco. ¿El de Ford? No sé. ¿Viste? Eso es marketing. La gente sabe cuál es la que conoce y la gente está apostando a lo que conoce. Ahora mismo hay 10 compañías que se están haciendo billonarias todo el mundo sin razón ninguna. Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Google, la gente que está apostando simplemente a las compañías que conocen. Y ahí se coló Signal, que no era. Exacto, sí. Wow. Es un juego. Ahora mismo están jugando a la bolsa de valores, están jugando a los bitcoins, y hay compañías que están utilizando ese dinero para hacer adelantos tecnológicos porque tienen todo el dinero del mundo, y si no los gasto ahora, yo no sé si la acción va a seguir costando así dentro de un año, así que tengo que invertirlo ahora a toda velocidad, en lo que me dé la gana. Ya sea en satélites para el espacio, ya sea en cohetes, ya sea en lo que sea, pero hay que gastar el dinero antes que nos lo quiten. Wow, así están jugando las grandes de tech. Así están las cosas, ok. Contra Alex, me llamas cuando tú veas una oportunidad, mano, a ver si saldo las deudas.
Ay. Yo no me quiero hacer rico, yo lo que quiero es saldar las deudas. Nada más. Oye, Con Alex. eso nos conformamos. Nada más, yo me conformo con saldarla. Alex, No es fácil ser sexy y vivir en el trópico y tratar de mantener un emisor en contra de todos los otros. Exacto. ¿Vieron? Exacto. Mira, Alex, y Donald Trump, ¿todo bien? Donald Trump ha tratado de conseguir a algunos inversionistas que quieran junto a él crear la nueva plataforma que le permita a él seguir hablando. Desafortunadamente es bien cuesta arriba el asunto porque los costos son gigantescos y los que controlan la infraestructura son ellos. Por lo tanto, en ese sentido, pues podemos esperar que todas estas cosas se van a incrementar con el gobierno de Biden, obviamente, ¿no? Yo creo que el cantazo viene para las grandes de tech y que va a haber regulación. Yo espero que lo que va a terminar esto es que va a haber alguna regulación, algún método que controle cuándo una empresa puede banear a quién. Porque lo que pasa es que ahora mismo estamos en el viejo oeste, no hay regulaciones y ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Bien. Literalmente. Esto va a traer cola. Los dos bandos, como yo digo, tanto los republicanos como los demócratas no quieren que el control sea de estas compañías, que ellos simplemente un CEO o un vicepresidente simplemente pueda decir voy a pagar a este, voy a pagar a otro, porque hoy estoy con uno, pero mañana puedo estar con el otro. Correcto. Y al gobierno no le gusta que eso ocurra. O sea que no hay manera que ahora mismo Trump esté en alguna plataforma. Bien cuesta arriba, bien difícil. Yo creo que lo apagaron. Sí, O sea que el hombre sale trasquilado por todas partes. Sí. Yo Por creo que lo todas apagaron partes. para siempre. Para siempre. O sea que su mandato terminó entonces ya, básicamente. Exacto. Y su influencia. Y aquí Sí. es a quienes más van a pagar. Porque el problema es que según tratan de defenderlo, ellos van a seguir apagando gente. Por eso están los hijos. Vimos un video que Ajá. rodó en las redes, uno de sus hijos dentro de una carpa. Jacqueline, su novia, creo que su novia. Van a seguir apagando todo alrededor y volvemos otra vez, muchos comentaristas, reporteros y locutores que están tratando de hablar a favor de él, se van a ir también en la redada. Wow. Sí, yo Se me van a ir en la redada porque están depurando a todo el que ellos consideran que no está alineado con lo que ellos quieren promover. Está muriendo la democracia aceleradamente y principalmente la libertad de expresión. Y la masa, Alex, ¿estás de acuerdo que la masa todavía no se da cuenta? Definitivamente la gente no tiene idea de que dentro de 10 años vamos a estar hablando de que ¿acuerdas cómo era el Internet? Literalmente vamos a estar hablando de eso. Vamos a decir, ¿te acuerdas cuando el Internet tú podías escribir lo que te daba la gana? 10 años o 5 años, Alex. En 5 ya, vamos a empezar a ver los cambios inmediatamente desde ya. Pero en 10 años te acuerdas. Es como si fuera otra cosa. Como cuando decimos ahora, ¿te acuerdas cuando los televisores eran cuadrados? Que uno como que se acuerda, pero no. O ¿te acuerdas cuando había que ir a alquilar películas? Y uno tenía que ir a buscar y traerla y reentregarla para atrás. Así es que vamos a hablar. Pero ojo, o sea, como mencioné esta mañana, la libertad de expresión está ahí. Lo que pasa es que la depositamos en compañías privadas. Esa es la situación, que ellos no están violando ninguna ley en ese respecto, porque todavía tú puedes hablar en tu casa. Claro, yo me salgo a la calle y digo lo que yo quiera. Lo que pasa es que en Estados Unidos. Lo que pasa es que me hicieron creer que mi libertad de expresión estaba dentro de las redes sociales y no me di cuenta que eso no era mío. Ajá. Eso no es tuyo. Y la gente creyó que yo tengo mi Facebook y tengo mi Twitter. Ajá. Tú no tienes nada. Y mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube, tú no tienes nada. No tiene nada, te lo no tiene están nada. prestando. Y te lo están prestando porque tú le estás creciendo el negocio a ellos. Exacto. La única razón que te lo prestaron es porque tú estás trayendo más gente como tú. Interesante. Alex, y lo de Orbis, que dicen que él está apareciendo por ahí. ¿Quién? Trump. Él ha tratado por todos lados y según trate por algo lo van a pagar. Pero sí es cierto que está apareciendo por ahí. Él trató incluso él trató de publicar con el nombre de otra persona, trató de publicar por aquí.
Y peor aún, ahora lo que está ocurriendo es que tú no sabes si es él, porque ahora hay 500 Donald Trump. Ajá. Otro el problema de esta desinformación es que ahora hay 10,000 personas alegando que yo soy Donald Trump y que estoy publicando a nombre de Donald Trump porque él no puede publicar por allá. Señoras y señores, la cosa se complica. La cosa se complica. Se complica porque entonces ahora tú ya no puedes ni decir, estoy siguiendo al presidente o estoy siguiendo a fulano o a sultano. No, porque ahora no se sabe quién es quién. Wow. Ahora no se sabe quién es quién. Bueno, qué interesante. Todo esto que está pasando, estamos pendientes. Sí. El berenjenal tecnológico que nos lo desmenuza. El berenjenal. Siga la noticia en sitios de confianza, de que se confíe. Definitivamente. Sale mejor si escucha un sitio que de confianza o aquel que dejarse llevar por internet. Yo siempre lo he dicho, como dijo Abraham Lincoln, no creas todo lo que ves en internet. Rayo, como yo, Abraham Lincoln. Palabras con luz. Palabras con luz. Sí. Ay. Un abrazo. Gracias, Alex. Bendiciones. Cuídate, bye. Ahí lo escucharon. Con esa la dejamos.